Hola, este es el tercer vídeo de los temas de multiplicación de la asignatura de arboricultura. Anteriormente hemos visto reproducción por semilla y propagación por estaquillado. En este tercer tema veremos la propagación por acodo. El acodo pertenece por tanto a las técnicas de propagación vegetativa, es decir, multiplicación asexual, y por tanto técnicas en las que nos interesa mantener genotipos de los parentales, en este caso en concreto del parental, ya que al ser vegetativo solo hay uno. Y por tanto se hace con individuos de los cuales tienen una característica que nos interesa mantener. Es una técnica que se viene utilizando desde el siglo XVIII para la propagación de determinadas especies, pero que a su vez se basa en una característica propia de algunas plantas para emitir un sistema radicular adventicio desde lugares donde normalmente no le correspondería, como es el caso de los estolones en la fresa. Las especies de fruticultura en las que se sigue utilizando todavía el acodo son el avellano, en algunas variedades de uva, el mango, el lichi y en los patrones de manzano. El acodo se caracteriza fundamentalmente porque la parte que queremos enraizar mantiene el contacto con la planta madre, a diferencia del estaquillado, que si recordáis, hacíamos un corte para provocar el enraizamiento. En este caso, el enraizamiento se produce por la predisposición propia de la planta. Además, provocamos una acumulación de carbohidratos y de hormonas en la zona que queremos enraizar. Normalmente también se acompaña de una ausencia de luz en la zona de enraizamiento. En algunos casos puede que haya una vigorización y posible rejuvenecimiento, y también puede que existan efectos estacionales. Esta técnica se utiliza en muchas plantas en las cuales el estaquillado, el enraizamiento por estaquillado, es complicado. Y este sistema, al mantener la parte que queremos enraizar en contacto con la planta madre, es algo más fácil que se produzca el enraizamiento. Para favorecer este enraizamiento adventicio, tenemos distintas técnicas que favorecerán la formación de este sistema radicular. Todas ellas suelen ir acompañadas de un enterrado, ya que hemos dicho que la ausencia de luz suele ser fundamental. La primera es simplemente un doblado. Al doblar una rama, hay ciertas zonas de esta rama donde se produce una acumulación de carbohidratos y de hormonas. Esta acumulación suele provocar el enraizamiento en plantas que tengan cierta predisposición hacia ello. En algunos casos, este doblado tiene que provocar además cierta rotura de la corteza que rompa los vasos floemáticos, y por tanto también se da esa acumulación que hablábamos de carbohidratos y de hormonas. En algunos casos, más allá de esta rotura, lo que tendremos que provocar es un anillado, que puede ser de toda la corteza en una amplia sección o simplemente con un alambre, digamos, un anillado estrecho. Pasamos a continuación a ver las distintas técnicas que existen para realizar acodos en un vivero. La primera de ellas se denomina acodo simple. Consiste en una planta ya adulta con bastante grosor en su rama, doblar la rama baja y larga, enterrando una parte de ella en el suelo, pero dejando la punta entre 15 y 30 centímetros del extremo de la rama sobresaliendo del suelo. Esta técnica de por sí puede producir el enraizado, pero normalmente se acompaña de cortes en la parte inferior de la rama enterrada, de la parte inferior de la zona enterrada, o incluso el anillado, como habíamos visto anteriormente. Normalmente se realiza a principios de primavera y el enraizamiento suele estar para finales de la misma campaña, con lo cual en una campaña conseguimos la obtención de la planta. El siguiente es el acodo compuesto en serpentina. Es similar al anterior, pero en especies en las que tienen ramos largos
y flexibles, nos podemos permitir, en vez de hacer un único enterramiento, un único doblez, hacer varios, con lo cual vamos a obtener en una misma campaña más cantidad de material vegetal enraizado. El acodo de punta se diferencia de lo anterior en que no se produce un arqueado de la rama, además de que el material vegetal que utilizamos para el enraizamiento es crecimiento del año, no como en los anteriores casos que era del año anterior. Por tanto, este acodo se realiza a finales de agosto, primero de septiembre, como hemos dicho, con las ramas del año. Es característico de especies como el grosellero, la zarzamora o el frambueso. El acodo aéreo se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo, siendo conocido como acodo chino o con otros nombres. Se utiliza en plantas que sus ramas se doblan más difícilmente y por tanto lo hacemos en altura. Se hacen cortes y ponemos un sustrato, algún elemento que dé oscuridad y que permita el sistema radicular. La parte más complicada en estos sistemas es mantener la humedad en este sustrato. Normalmente se utilizan o bien plásticos o trapos, o en últimos casos se han desarrollado algunos elementos de plástico para realizar este tipo de acodos. Se realiza en primavera con madera del año anterior o a mediados del año con plantas semi-endurecidas. En esta diapositiva se pueden apreciar distintos elementos para mantener la humedad en el sustrato para el enraizamiento. Podemos ver un elemento de plástico diseñado específicamente para la realización de este tipo de injertos, papel de aluminio o musgo. Y ahí veis también en las imágenes de la izquierda cómo se iría desarrollando el sistema radicular o los métodos o los pasos de ejecución. El siguiente método que vamos a ver se denomina acodo en trinchera. En él queremos conseguir que una planta que enterramos en posición horizontal en una trinchera o surco enraíce en distintas partes que luego separaremos. El primer paso consiste en la plantación de plantas de un año de crecimiento vegetativo, es decir, que enraizaron el año anterior y han tenido un año de crecimiento. Se colocan con una inclinación de 30 a 45 grados. A continuación de ellas se les realiza un surco más o menos profundo. Estas plantas se cortan a una altura estándar de 40 a 50 centímetros y se les deja un año de crecimiento vegetativo. A continuación, en la siguiente primavera, la planta se entierra completamente. En casos como el nogal, el crecimiento se podría haber hecho completamente horizontal. En el resto de plantas, hemos dicho que lo normal es darle una inclinación de 30 a 45 grados. Se entierra someramente y conforme van creciendo las distintas ramas y van apareciendo, se le va añadiendo tierra. De tal forma que para el verano o primero de otoño, las plantas están enterradas en unos 15-20 centímetros. Al final de la estación de crecimiento se desentierra y las partes que se han enraizado se cortan para su propagación. El siguiente método es el acodo de corte y recalce. Es un método muy utilizado en viveros ya que se utiliza para la propagación de los patrones clonales de manzano, también para membrillero, grosellero, arándano y la uva crespa. Pero ya decimos que el manzano, que es una de las especies fundamentales en la fruticultura, pues sus patrones se propagan por este método. Consiste en el corte en el otoño de la planta madre. En la primavera, cuando los brotes hayan alcanzado entre 8 y 15 centímetros, se entierran. A continuación, se deja crecer y cuando alcanza entre 25 y 30 centímetros se les vuelve a añadir tierra. Es decir, se le va añadiendo tierra de tal forma que para el final del verano están enterrados entre 30 y 40 centímetros. Con esto hemos conseguido un aislamiento de los ramos, que era una metodología similar a la que habíamos visto en el acodo de trinchera, que favorece el enraizamiento. A finales de otoño
Es importante que sea a finales de otoño, puesto que con la lluvia de otoño se favorece el enraizamiento, o en climas con mucho frío a principios de la primavera siguiente se desentierran todos los ramos y se cortan lo más cerca de la planta madre todos los ramos que hayan tenido un enraizamiento. Los que no, también se cortan y se desechan o se consideran como material destaquillado, pero se eliminan para que tener la planta preparada para un nuevo ciclo vegetativo. Además de estos métodos de acodo, también hay distintos métodos de propagación vegetativa más o menos parecidos al acodo, en los que aprovechamos modificaciones naturales de las plantas. Uno de ellos es la utilización de los estolones, como en el caso de la fresa, que por su naturaleza va provocando en los distintos segmentos de la planta enraizamiento y que nosotros podemos ir cortando para obtener material vegetativo, con el mismo por propagación vegetativa. Otro método que podemos considerar una modificación natural de las plantas es el acodo de punta que hayamos visto, puesto que se produce en la naturaleza tanto en moras como en frambuesas. Algunas especies también producen plántulas, es decir, pequeñas plantas que crecen en la base de las mismas y que tienen el mismo material genético, evidentemente, que la planta madre. Este es el caso, por ejemplo, de la platanera, que es un sistema tradicional de propagación de la misma. Otro mecanismo natural de las plantas que se utiliza en la propagación vegetativa es la utilización de las sierpes. Las sierpes son crecimientos de tallos adventicios, podríamos decir. Al igual que hay crecimientos adventicios de raíces, también lo hay de tallos. Es decir, en algunas partes del suelo aparecen nuevos tallos que proceden del sistema radicular. Esto es una característica que tienen algunos patrones y que utilizamos para su propagación vegetativa. Por otro lado, esta característica es indeseable desde el punto de vista de la fruticultura, ya que nos obliga a la utilización de herbicidas potentes para eliminar estos elementos o la utilización de desbrozadores, algún elemento que los elimine. Y por último tenemos la división en corona. Esta la utilizamos cuando tenemos especies que forman un entramado tanto en la parte aérea como en la parte del sistema radicular. Y simplemente lo podemos dividir en dos o varias partes y formar plantas totalmente autónomas. Con esto finalizamos el tema de propagación vegetativa a codo. Hasta luego.